Quiero saludarlos desde el fondo de mi alma y de mi corazón, con todo afecto, con todo aprecio, recordándoles siempre que antes de los grandes maestros italianos estuvieron los grandes maestros alemanes y los grandes pioneros de la escuela francesa. Sobre esta trilogía de maestros y escuelas, la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela italiana, en el Perú hemos cultivado el estudio de la ciencia del derecho, pero no limitándonos al aporte de la gloriosa escuela italiana del derecho, sino siempre también bajo la influencia de la escuela alemana y de la escuela francesa. Un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos siguen, amantes del derecho procesal y estudiantes y colegas nuestros. En esta ocasión nos encontramos en la biblioteca de nuestro maestro, el apreciado doctor José Antonio Silva Vallejo, chiclayano de nacimiento, sanmarquino de corazón, nacido el 12 de febrero del año 1936 y doctor en Derecho y Filosofía por nuestra universidad. Le doy el paso, doctor, para que nos comente usted un poco de lo que es la historia, una reseña del derecho procesal. Adelante. Con todo mi corazón saludo a todos los que me oyen, especialmente a mis discípulos, los que son, o los que van a ser, o los que ya fueron. A todos los quiero por igual, con el corazón, y a veces con palabras recias de la vieja escuela. Quien nos habla se formó bajo la dirección de grandes maestros de otrora, como el inolvidable José León Barandiarán, como el inolvidable Mario Alzamora Valdés y tantos otros maestros inmortales de San Marcos, a quienes los recuerdo desde el fondo de mi intelecto y de mi corazón. Ojalá ustedes, con el correr del tiempo, mantengan mi figura y el recuerdo de quien les habla, también desde el fondo de su corazón y de su intelecto. Ante todo, una cuestión previa. ¿Por qué se ha escogido el día de hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? Hoy es 3 de febrero. 3 de febrero. ¿No será una coincidencia un tanto antojadiza entre la fecha que hoy día estamos, 3 de febrero, con la famosa conferencia que dictó Chiovenda en la Universidad de Bolonia y que es recordada con el nombre de la Prolusión de Bolonia, la acción en el sistema de los derechos? Si así fuera, es un error, porque con esa conferencia la escuela italiana, o mejor dicho, la escuela italiana del diritto, marca el ritmo, el compás, el desarrollo de su cientificidad dogmática. El tema fue expuesto por Chiovenda en la Universidad de Bolonia mediante una gran conferencia que en Europa se estila mucho que cada profesor da el tono y marca el ritmo con el que va a dejar establecido cuál va a ser el lineamiento y la esencia del curso a dictarse en lo sucesivo. Así pues, se ha visto en la Prolusión de Bolonia su fecha 3 de febrero de 1903, una fecha que marca la iniciación de la ciencia del derecho procesal en Italia. Pero se olvida que en la misma Italia, antes ya de la célebre conferencia de Chiovenda, hay que mencionar otra fecha que también tiene una importancia trascendental, titulada Romanismo y Germanismo en el proceso civil. Por aquí la tengo, aquí lo encuentro.
Aquí tengo los ensayos de Chiovenda. En primer lugar, la célebre Prolusión de Chiovenda, Prolusión de Bolonia de 3 de febrero del año 1903. Pero antes de esta fecha hay que mencionar otra fecha también luminosa, la Prolusión de Parma, sustentada en la Universidad de Parma el 5 de diciembre del año 1901. Se titula Romanismo y Germanismo en el proceso civil. Y en consecuencia, con anterioridad a la célebre Prolusión de Bolonia, hay que mencionar, se debe mencionar y jamás olvidar que antes de Bolonia está la Prolusión de Parma, titulada Romanismo y Germanismo en el proceso civil. Gran conferencia en la que el maestro, aludiendo a los grandes maestros alemanes, dejó establecido que antes de todo lo que se ha dicho y recordado, ya los grandes maestros alemanes, los profesores Recht, profesores de derecho, habían ya marcado el ritmo con grandes libros y con luminosas investigaciones escritas en las grandes revistas alemanas. Por ejemplo, en la célebre Zeitschrift für Zivilprozess, revista para el proceso civil. Y aún antes hay que mencionar otra revista fundamental, la fundada por Savigny en 1815 con el título de Zeitschrift für die geschichtliche Rechtswissenschaft, revista para la ciencia del derecho, en la cual el derecho debe ser entendido a la luz de un célebre principio, el principio de historicidad. Me he permitido en un estudio mío titulado Teoría General del Proceso, publicado en el libro Homenaje a un profesor de San Marcos. Aquí está el doctor José Palomino Manchego, y un libro homenaje que lleva por título Derecho y Docencia como Vocación, bajo la coordinación de los maestros Domingo García de la Hunde y Dante Paiva Coibur. Un libro de homenaje al doctor José Palomino Manchego, que tiene una serie de estudios e investigaciones, libro en el cual quien habla escribió un estudio titulado Teoría General del Proceso, estudio en el cual dejo establecido que la dirección sustancial o material es la que realiza el juez, primero aplicando la ley al caso de autos, y a falta de ley, los principios generales del derecho, el defecto o insuficiencia de la ley. Para quienes no pueden escribir todo lo que hablo, acaso hablo muy rápido, dejo constancia que este estudio está escrito en este libro homenaje al doctor José Palomino Manchego, que lleva como título Dirección y Docencia como Vocación, libro homenaje al profesor José Palomino Manchego, y en el que la teoría general del proceso se desenvuelve rauda a la luz de los principios que la forman o establecen o constituyen. Y estos principios fueron establecidos mucho antes de lo que los maestros italianos. Cuando hablo de Chiovenda, debo añadir los nombres gloriosos de Francesco Carnerutti, Piero Calamandrei, Enrico Redenti y todos los demás grandes maestros que no deben jamás olvidarse, pero que aquí están citados con la fecha de su nacimiento y de su muerte. Así, por ejemplo,
Marco Tullio Zanzucchi, Salvatore Satta. Nunca olvidar el nombre de este que fue llamado l'enfant terrible, es un galicismo, una locución francesa. El chico terrible, el muchacho travieso, el amigo que nunca falta en alguna casa, sea un hermano de ustedes o sea el amiguito del niño de la casa que le gusta pellizcar, que le gusta hablar lisuras y que siempre dice cosas terribles. Por eso le dicen en francés l'enfant terrible. Y por ello Satta fue llamado l'enfant terrible de la escuela procesalista italiana. Salvatore Satta, a quien en síntesis he hecho una breve reseña biográfica de su vida y pensamiento en el estudio que estoy mencionando, Teoría General del Proceso. Solamente, si lo permitís, quisiera recordar lo que dijo el inmortal Salvatore Satta, cuando dijo: ogni pensiero, quando è vero pensiero, è filosofico, e tale è soprattutto il pensiero qui si svolge dell'osservazione del processo. In ogni procesalista c'è un filosofo oculto. En todo procesalista hay siempre un filósofo oculto. Célebre frase que inmortaliza como ninguna otra el pensamiento del gran Satta. Célebre frase que está escrita en un estudio inmortal del gran maestro Satta, dalla procedura civile al diritto processuale civile, pubblicado en una gran revista italiana, en la revista trimestrale di diritto e procedura civile, fundada en el año 1947 por grandes profesores de la Universidad de Bolonia. Antonio Ciccu, profesor de sucesiones y familia. Walter Villavi, profesor de práctica de derecho procesal y derecho comercial. Marco Tullio Zanzucchi, pues también es preciso recordar todo lo que estos inmortales han escrito y han dicho, mal que nos pese, e incluso a un maestro de la talla del inmortal Francesco Carneluti, con quien Satta solía entrar en combate, en duelo de espadachines del intelecto, con gran brillanteza. Satta, llamado l'enfant terrible, y Carneluti, llamado le vieux terrible, el viejo terrible, dicho en francés. Por ello, ya que estoy hablando en francés también, me permito recordaroslo. El derecho debe estudiarse no solamente en italiano, sino fundamentalmente también y además en francés y en alemán. Por ello, para quienes acaso dejándose llevar por la fecha que hoy día estamos, 3 de febrero, pero además el 3 de febrero debe recordarse otra fecha que es la referida a la producción de Parma, en la que el maestro habló de los grandes maestros de la escuela alemana, bajo el título de Romanismo y Germanismo en el proceso civil, quienes desarrollaron los grandes principios que informan el proceso: el principio dispositivo, el principio inquisitivo, el principio de dirección del proceso por el juez, que es el gran director. Nos guste o no nos guste, pero siempre tiene que haber alguien que, bien o mal, pero tiene que haber alguien que dirija todo. Y el juez es el gran director del proceso, como lo establece entre nosotros en el título preliminar de nuestro Código Procesal Civil, el artículo 2, que consagra el principio de dirección del proceso por el juez. Y además los otros grandes principios
formados, diseñados, cincelados por los grandes maestros alemanes, los Professorenrecht. Aludo a Savigny, aludo a Binscheid, el príncipe de los pandectistas alemanes, y a todos esos otros grandes profesores que son los grandes diseñadores de la ciencia del proceso y de los principios que le informan. Por ello, mal se haría en que para hablar de la génesis de la ciencia del proceso solo se recordara a los maestros italianos. Ello está bien, pero se yerra cuando se olvida, ignora o omite a los grandes maestros alemanes, como Binscheid, como Savigny, como Schönke, como Leo Rosenberg, que por aquí tengo su luminoso tratado, y en fin a otros inmortales, como von Bayer, Historia del proceso ejecutivo, como Hefter, autor de un sistema del proceso civil romano y alemán, como Briegler, autor de una introducción a la teoría del proceso sumario, como Wetzel, autor de un sistema del proceso civil contemporáneo, pero además a otros brillantes maestros alemanes, como Andreas Häusler, autor de un estudio fundamental, Los fundamentos del derecho probatorio, como Andreas von Thur, autor de una obra fundamental que por aquí lo tengo, Teoría General del Derecho Civil Alemán, como Ortmann, Paul Ortmann, Introducción al Derecho Civil, como Einexeus, que por aquí lo tengo también, autor de un famoso Tratado de Derecho Civil, tomo primero, parte general, como Endemann, Wilhelm Endemann, autor de un Tratado de Derecho Civil y de un Derecho Procesal Civil alemán. Pero además he de mencionar aún a Zittelmann, Ernst Zittelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft, Error y Acto Jurídico, escrito en 1879, cuando aquí en el Perú estábamos empezando la guerra con Chile. Allá en Alemania ya los grandes maestros escribían obras cumbres de la abstracción y del pensamiento jurídico, como Karl Kromer, autor de un libro famoso, Sistema de Derecho Civil Alemán, y como Fundamentos de Derecho Privado Romano. En fin, todos estos grandes profesores alemanes, todos ellos, constituyen la premisa que no debe olvidarse ni omitirse cuando se quiere hablar de la ciencia del proceso. Está bien hablar de los maestros italianos, pero está mal olvidar u omitir que antes que los italianos estuvieron los alemanes y aún los franceses, quienes con el gran Código Civil francés, el Código de Napoleón, esculpieron en el articulado del Gran Código Civil de 1804 los grandes principios dogmáticos que diseñaron la ciencia del derecho civil francés y que tuvieron como grandes escultores Dumas y a Pothier, especialmente este último, Roberto José Luis Pothier, autor de un brillante tratado de las obligaciones, que sirvió de base para toda la arquitectónica y escultórica del Código Civil francés. El Código francés o Código de Napoleón también ya fue derogado. El nuevo Código Civil francés está derogado en virtud de un nuevo código que entró en vigencia el 1 de octubre del 2016 y que fue obra de François Terret
y de Pierre Catalan. Espero que no olvidéis los apellidos gloriosos que estoy mencionando. De manera que ya no es suficiente hablar del Código Civil francés o de Napoleón, sino que ahora es necesario mencionar el novísimo Código Civil francés. Por ello, quiero indicarles a mis queridos alumnos que tienen la bien escucharme, no olvidar los gloriosos apellidos de la novísima escuela civilista y procesalista francesa y sobre todo los grandes maestros inolvidables de la Rechtswissenschaft, de la ciencia alemana del derecho. Punto. Lo que vamos a decir a partir de este momento supone una adenda, una adición a lo que hemos sostenido el día de anteayer en materia de procesal, especialmente en cuanto se refiere a la ciencia alemana, que debe mencionarse como la verdadera gran iniciación en el proceso. Y en tal sentido hay que citar la vida y el pensamiento de Oskar von Bülow en su famoso libro La teoría de las excepciones y los presupuestos procesales. Libro genial, fundamental, escrito cuando el maestro era profesor en la Universidad de Gießen en 1868, obra en la cual sostiene que el proceso debe entenderse como una relación jurídica de carácter triangular que se traba entre el juez y entre cada una de las partes. Entendido como relación jurídica, el proceso se sustituye a la vieja concepción de origen romano, que era entendida como un contrato de litis contestatio, y luego por los franceses como un cuasi contrato de litis contestatio. Ni el contrato ni el cuasi contrato de litis contestatio son conceptos idóneos para la fundamentación científica del derecho procesal. Por ello sostengo que con el pensamiento de von Bülow, especialmente en su libro genial de 1868, surge la ciencia del derecho procesal, con un libro fundamental que debe ser leído por todos, la teoría de las excepciones y los presupuestos procesales. El libro de Bülow, al que he aludido, debe completarse con otro libro fundamental, Gesetz und Richteramt, que es o deben traducirse como la ley y la función judicial, o la ley y la judicatura, que fue el discurso rectoral del gran maestro Oskar von Bülow, en el cual sostiene que la sentencia es verdaderamente un acto de creación jurisprudencial del derecho. Con el discurso rectoral de Bülow, intitulado Gesetz und Richteramt, surge la gran teoría de la sentencia como creación jurisprudencial del derecho. El libro de Bülow fue criticado por otro brillante profesor alemán, James Goldschmidt, en un libro escrito en 1925. El libro de Goldschmidt, que por aquí anda, pucha que se me quedaba ya. El proceso como situación jurídica, crítica del pensamiento procesal, Berlín, 1925, obra en la cual Goldschmidt sostiene que el concepto de obligación debe ser sustituido por el concepto de carga procesal, porque en el proceso no hay obligaciones propiamente dichas. Concepto este que es civilístico,
que fue desarrollado desde la época del derecho clásico romano, en tanto que en el pensamiento de Goldschmidt el concepto de carga entendida como onus supone que es toda una facultad, pero no es una exigencia, porque si el agraviado por una sentencia desfavorable o por cualquier resolución que no le haga bien puede impugnar dicha resolución. Así que yo me permito a quienes me oyen citar el libro genial del gran maestro Goldschmidt, en el cual el concepto de obligación se sustituye por el concepto de carga procesal. Es fundamental lo que estoy diciendo. Y sustituir el concepto de obligación por el concepto de carga o situación procesal. Comentarles que el doctor Silvio Vallejo, por obvias razones, su edad ya es un poco avanzada y que su expertise, debo decirlo sinceramente, no ha disminuido. Si bien es cierto, lo consideramos el padre del derecho procesal acá en el Perú, con su teoría del derecho pluridimensional, y que es tan antigua su expertise que su tesis se llamó Teoría General del Proceso. O sea, él inició el estudio de la compilación del proceso acá en el Perú y por eso tiene mérito de ser maestro de grandes juristas como Monroy Galvez, doctor Raúl Chanamé también fue su alumno, y varios abogados que han sido grandes luces. Lucerna Juris, decía el doctor Silvio Vallejo, a sus maestros también como Mario Zamora Valdés, León Barandarán, en penal Luis Bramón Arias, y varios juristas que han sido, como vuelvo a repetir, mentes del derecho que han contribuido al derecho procesal. No olvidar también a Goldschmidt, a Montero Aroca y a los personajes que han dado su vida también por eso procesal. Por eso Goldschmidt fue perseguido por los nazis. Hans Kelsen, también parte del derecho procesal constitucional, uno de los primeros que hablan sobre el tema del control constitucional dentro de su máxima creación, que es el Tribunal Constitucional, también fue perseguido por los nazis. Y los juristas latinoamericanos que no se quedan atrás, como David Chandía, Hugo Alsina, Álvaro Belloso y varios más.